Y la primera pregunta que vamos a dar respuesta es ¿qué entendemos por psicología política? La psicología política es esa parte de la psicología que se encarga de entender los fenómenos de la naturaleza política partiendo de fenómenos psicológicos, como eso que llamamos percepción, cómo percibimos la corrupción, cómo percibimos los actos de violencia, cómo percibimos esos grupos de presión que no son pues buenos para los procesos sociales. La siguiente pregunta que vamos a responder es ¿cuál es el objeto de la psicología política? Y el objeto de la psicología política es el estudio de esos procesos psicológicos y políticos y en qué medida estos se relacionan de manera bidireccional, uno como complementa al otro, ¿cierto? También podemos ver cómo a nivel cognitivo estas decisiones o estos procesos bidireccionales pueden afectar nuestras decisiones, limitar decisiones políticas y en qué medida estos también forman el carácter, la inteligencia, la reflexión y todo eso que nos hace, como adultos, nos hace responder ante situaciones políticas. A la pregunta de cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política, podemos decir que son 5. La primera, que es la relación entre la psicología y la política. Podemos decir o hablar de la existencia y conexiones complejas entre fenómenos psicológicos y los procesos políticos, y que la condición básica para poder estudiarlas es la creación de una psicología política. 2. La definición y objetivos de la psicología política. Podemos decir que es a través de esta que los diferentes autores y grupos de investigación muestran su posicionamiento sobre esa materia y definen su programa de trabajo e investigación. 3. La psicología política y la psicología de la política, se centran principalmente en los procesos psicológicos individuales, sociales, tales como la motivación, el conflicto, la percepción, la cognición, el aprendizaje, la socialización, dinámica de grupo y la personalidad psicopatológica del individuo, como factores causales que influyen en el comportamiento político. 4. La dimensión social de la psicología política. En esta encontramos que es la tendencia más presente en explicar los comportamientos en función de determinados procesos psicológicos que se plantean como universales, desde una perspectiva ideológica. Y el último, podemos decir que son las cuestiones teóricas y metodológicas. En esta encontramos o las podemos definir por su pluralidad, más por su pluralidad que por su uniformidad teórica u metodológica. Cuestiones teóricas y metodológicas. La psicología política se define mejor por su pluralidad que por su uniformidad teórica o metodológica. En el seno de esta disciplina conviven formulaciones teóricas muy distintas, desde el psicoanálisis hasta el conductivismo. Este amplio repertorio de aproximaciones teóricas viene justificado no solo por la disciplina, sino también por presencia académica de los autores que trabajan en esta área. También por una actividad abierta ante las posibles contribuciones que se pueden realizar desde estas ópticas, teoría tan diversa. ¿Cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar en la construcción del tejido social en Colombia? Como todos los campos de la psicología política no ha estado extensa del debate por su objeto de estudio y la especificidad de su campo. Los inicios del área en el país en la década de los años 90 se caracterizó por un intenso debate en relación al objeto de estudio, el método y las relaciones, diferencias con otros campos como la psicología social, la psicología comunitaria y posteriormente la psicología crítica.
Una de las discusiones más importantes en lo conceptual se desarrolló en relación con lo que se supondría una psicología política latinoamericana. La agenda que enfrenta la psicología política en Colombia se define al menos en 3 grandes puntos. El primero es pensar y atender conceptual y prácticamente las condiciones de transformación constantes del conflicto político armado del país, que deseablemente termine en un proceso de paz con justicia, verdad y reparación. Situaciones para las que debemos prepararnos los psicólogos y atender diferentes resultados y escenarios posibles. Los compromisos ciudadanos de los psicólogos no son solo los que definen el campo de la psicología política, como tampoco la atención per se de situaciones derivadas de contextos políticos. Si bien se concluye sobre la dificultad para delimitar un objeto de estudio, sí es posible afirmar que la psicología política se refiere a análisis conceptuales desde la psicología o las ciencias sociales y propuestas de acción de allí derivadas. ¿La política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios? La psicología política reconoce la necesidad de abordar temas que han sido de escasa investigación por la psicología y aún por la psicología política, tales como la persuasión, la propaganda política y, en términos generales, los procesos psicosociales explícitos que se presentan en el arte de gobernar. Por otro lado, la psicología política, si bien realizaba parte de su trabajo en las comunidades, fue centrando o descentrando su mirada hacia los 2 ejes, los sujetos políticos y los movimientos sociales.